Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad que está enmarcada en el curso de Práctica Profesional 2 de la carrera del Bachillerato en Gestión Cultural y que hoy tenemos la charla sobre cómo realizar un inventario cultural. Y para esto nos acompaña la licenciada Natalia Cedeño Vargas, que ella es analista sociocultural, trabaja en la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y Juventud. Y es la que nos va a permitido ahondar más en todo este tema. Espero que sea de mucho provecho para todos, tanto los que están en este momento cursando la práctica como los que nos acompañan también de la carrera. Creo que es una herramienta fundamental de que todos que estemos en gestión cultural la conozcamos, la promocionemos y también sepamos cómo aplicarla, cómo potencializar la labor que realizan los diferentes artistas y demás en todo el sector. Así que espero que sea de mucho provecho para todos y pues los dejo en compañía de doña Natalia. Bienvenida, Natalia. Somos todos ustedes. Gracias, un gusto y también un agradecimiento por brindarnos este tipo de espacios a la institución que nos parecen tan valiosos de previo a que los estudiantes y las estudiantes estén prontos a graduarse. Y siempre es como importante tener estas herramientas como un vistazo de cómo se puede trabajar en comunidad, ¿verdad? Que a lo largo de sus carreras vamos viendo materias, cursos y algunas prácticas, pero eso de todos modos refleja toda la realidad, ¿verdad?, cultural de las diferentes zonas del país y al menos estos espacios nos parecen a nosotros ricos para comentar un poco de las experiencias nuestras y que esto pueda contribuir al proceso de desarrollo académico y profesional posterior que van a tener los y las estudiantes. En principio, como ya lo mencionó usted, yo voy a presentar un poquito sobre lo que hemos definido como inventarios culturales. Esto a la luz de una herramienta que es la plataforma del Sistema de Información Cultural, SICultura, que existe dentro de nuestro ministerio, ¿verdad? Y que le toca la administración a la Unidad de Cultura y Economía. Esta metodología de inventario cultural normalmente la hemos hecho a nivel cantonal, pero a lo largo de la presentación podemos ver que no es la única forma en que se puede aplicar. Sí quiero como hacer una pequeña y breve introducción. Algunos que pudieron estar en la presentación de hace algunos meses, que también me brindó la carrera, hablé un poquito de qué era este sistema, así que no voy a ahondar demasiado en eso, simplemente como para contextualizar. Es una plataforma en línea, como les decía, y que está enfocada a la difusión y al conocimiento de la cultura costarricense, de manera que tengamos herramientas e información actualizada y útil para que sea utilizada, ¿verdad?, por diferentes actores. Nuestro objetivo siempre va a ser que esta información sea especializada y actualizada para promocionar y propiciar el trabajo del sector cultura costarricense. Desde esta lógica, nuestros públicos son bastante diversos. La intencionalidad es que desde el mismo sector de los trabajadores y artistas culturales, así como la misma academia o otras instituciones como nuestra institución, puedan utilizarla, pero también que sea fácil de comprender y de aprovechar para un público general. De igual forma, parte de lo que buscamos con este sistema es que esté lo más accesible posible a diverso público. Pueden llegar a él desde el enlace de si.cultura.cr. Es un pequeño pantallazo como para que se dé una idea de qué es lo que se encuentran. Ahí está una serie de contenidos de nuestras herramientas, esa información que mencionaba. La idea de profundizar en lo que es el inventario cultural está asociado a nuestro proceso de trabajo de la promoción del sector cultura. En ese sentido, nuestra principal herramienta es lo que hemos denominado como un directorio cultural. Este directorio cultural tiene como esa intención de ser un catálogo o unas páginas amarillas de los trabajadores y trabajadoras culturales. De primera mano busca visibilizar ese trabajo que se presenta en Costa Rica, porque al estar en línea no solamente accesa a la gente de nuestro país, sino también de fuera de este. Promociona y fortalece ese talento local de una manera gratuita y por decirlo así, auspiciada por nuestra misma institución para darle cierto valor. Es de información de acceso público. Todo lo que está aquí disponible está debidamente autorizado y se ha consultado a las personas para que puedan estar dentro del sistema. En este momento contamos con más de 5.200 fichas publicadas y
visibles para que el público nacional y extranjero pueda conocerlas. Y dentro de los rendimientos de usabilidad de nuestro sitio, hemos visto que al menos en lo que resta de este último año, hemos tenido unos 530.078 usuarios nuevos, que cuando revisamos los países vamos viendo que se abarcan 164 países diversos. Siempre la idea de estas herramientas y de la información es que sea una construcción colectiva del conocimiento. Cuando hablamos en parte de la construcción colectiva es porque este directorio no es alimentado explícitamente desde nuestra institución por funcionarios, sino que hemos pensado en la posibilidad de que también el público practicante de estas actividades culturales tengan la posibilidad y el acceso de ingresar a este directorio y crear su ficha o la ficha de un recurso cultural que ellos posean. En este momento tenemos más de 2.900 editores activos a lo largo y ancho del país, y parte del trabajo colaborativo es que sea la confiabilidad y la efectividad de esta información a través de este compartir y de esta apertura que damos a que los usuarios también construyan dentro del sistema, pensando en que sean unos agentes colaboradores. Es el tema de la descentralización y que no haya una concentración, ¿verdad?, dentro de una institución, sino que sea la misma gente de sus comunidades las que se apropien de las herramientas y puedan generar contenidos y crear y construir y promocionar su trabajo. Cuando hablo de recursos culturales, yo me refiero específicamente a estas personas, a estas organizaciones o agrupaciones o espacios o manifestaciones culturales que se encuentran en nuestro país. Estas particularidades que nos hacen especiales y diferentes entre nuestras zonas y nuestras regiones. En este caso, bueno, los recursos culturales que se enfoca en nuestro directorio es eso, las personas, empresas, organizaciones culturales, lo que son los espacios o infraestructuras de uso cultural, lo que tiene que ver con las manifestaciones culturales, que son las tradiciones del patrimonio cultural y material de nuestro país, y también lo que son las festividades culturales que también se dan a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué es la ficha que se registra en el directorio cultural? Bueno, esto es un pequeño ejemplo de la información que se contiene en una ficha. La idea es que, bueno, haya un título de la ficha y haya datos generales donde la gente pueda explicar en qué consiste su actividad cultural, si es una empresa o si es una agrupación, una persona, digamos. Si yo tengo un grupo de baile y pondré el nombre del grupo de baile y explicaré desde cuándo existe, qué géneros aplicamos, cómo nos interesamos, en qué consistimos. También tiene los de ubicación. La idea es ir generando un mapa que permita visualizar en dónde están estas actividades y prácticas culturales de nuestro país, ¿verdad? La idea también es, en el caso de los colectivos, poder decir quiénes integran estos grupos, empresas o organizaciones, y en el caso de las personas, también le damos la oportunidad de ser editores de eventos en nuestra agenda cultural. Otra información importante dentro de nuestras fichas es una categoría asociada a esta actividad cultural, que si es música, si es artesanía, si es danza, si es teatro, para que sea más fácil de que los usuarios puedan buscar en este directorio la información que quieren consultar, la persona a la que quieren contactar, el servicio que quieren contratar. Como les decía, una descripción donde yo puedo explicar en qué consiste mi actividad cultural. Tengo una galería en donde puedo colocar fotos, videos de mi actividad cultural, de forma que pueda ilustrarle a un público qué es lo que estoy haciendo y que resulte más atractivo si quiere contratar mis servicios o comprar mis productos. Y los contactos. Como les decía, la información de contacto es pensada en que la gente quiera comprar o adquirir un servicio o quiera conocer más sobre alguna actividad cultural, que tenga información de cómo contactar a la persona o agrupación o espacio. Pero estas informaciones deben de estar debidamente autorizadas para que estén visibles acá en el directorio. ¿Cómo hemos trabajado para este directorio? En principio, como es una construcción colectiva del conocimiento, toda persona del sector puede acercarse a nosotros, solicitar ser parte del directorio y le podemos generar un usuario para hacer
parte de nuestra red de editores y construir su ficha y actualizarlo cuando guste. Está la iniciativa de los inventarios culturales, que es el tema que voy a exponer hoy, pero también tratamos de poner formularios, entrevistas o reuniones en comunidad que nos permitan hacer levantados de información cuando las personas consideran que no son como asiduos a la tecnología o se les dificulta, ¿verdad?, el tema del manejo de computadoras. En esta lógica que les mencionaba de lo que es un inventario cultural cantonal, la idea que se nos presentó era, por un lado, poder seguir ampliando nuestro registro de recursos culturales dentro de este directorio, pero al mismo tiempo pensamos en la importancia del trabajo descentralizado y de trabajo localizado a través de lo que son los gobiernos locales, pensando en la oportunidad de que para un gobierno local este trabajo del inventario es una herramienta para ese diagnóstico, planeamiento y generación de acciones en la gestión cultural local. Que esta radiografía que implica el inventario sirva con estos fines. Nosotros lo pensamos así, considerando que muchas veces la actividad de la gestión cultural muchas veces está como en el imaginario como una centralización dentro del ministerio. Es el ministerio responsable de generar proyectos y acciones dentro y a lo largo del país, pero no así un mandato dentro de la lógica de los gobiernos locales. Entonces, en el 2013 comenzamos a pensar en la posibilidad de esa nueva metodología participativa que nos permitiera, por un lado, nosotros esta captación de recursos culturales para el directorio, pero al mismo tiempo que comenzara a generar esta vista interna de los gobiernos locales hacia la necesidad de que la gestión cultural va más allá de eventos de producción masivos o eventos como tal muy concretos en el tiempo, como resulta en muchos casos. Siempre orientados desde una metodología y una teoría de la gestión cultural participativa, en donde el principal factor es la integración de la sociedad civil dentro de la gestión de los proyectos y que no sean imposiciones, ¿verdad?, o directivas desde lo que es el gobierno central. En principio, este ejercicio del 2013 lo hicimos pensado en una acción tripartita de 3 partes. Que nosotros éramos los representantes del gobierno central, estarían las municipalidades como representantes del gobierno local, pero al mismo tiempo el eje fundamental era que las comunidades fueran parte del desarrollo y la gestión del proyecto. ¿Qué era lo que debía de buscar en este trabajo conjunto de las 3 partes? Buscar un mapeo lo más completo posible de los recursos culturales de ese cantón, que iba a permitir generar una base de datos de consulta pública con información útil para el sector cultural local, pero también iba a ser un elemento nacional, puesto que iba a estar en nuestro directorio, que era una herramienta para la toma de decisiones del sector cultural local, o sea, la municipalidad podía darse una idea de cómo estaba el desarrollo de las actividades de trabajo de su sector cultura dentro de su cantón, que en muchos casos desconocen. ¿Qué es la información que registramos? En principio, la información que tenemos desarrollada desde el levantado de información en los inventarios ha sido muy similar a lo que ya levantamos y registramos dentro del directorio. En principio, los trabajadores culturales, seguido de lo que son las agrupaciones culturales. Además, también las organizaciones, en este caso comunitarias, indicamos, pensando en que hay muchos asociaciones, juntas educativas, muchos grupos comunitarios que se arman y existen constantemente en las comunidades, que no tenían como un fin o objetivo el tema de la cultura, pero contribuyen a su desarrollo y a su sustento. También lo que son los espacios de uso cultural o en las infraestructuras, la parte también de la gastronomía tradicional, y en el tema de las manifestaciones culturales también, manifestaciones y las actividades tradicionales que existen en un cantón. ¿Qué son los aspectos vitales que vemos para que el proyecto funcione? Como la idea es comenzar a generar una responsabilidad de interés y contextualización de los gobiernos locales
En la iniciativa, cuando se da en el 2013, lo que visualizamos es que es sumamente importante que haya un apoyo político local. Cuando nos referimos al apoyo político es que la municipalidad entienda la dimensión de responsabilizarse por el proyecto. En muchos casos, me imagino que tal vez han hecho algún ejercicio desde su carrera, pero uno se encuentra con que uno se acerca a un gobierno local y en principio uno les presenta una propuesta y pueden decir que les parece muy bien, pero a la hora de la ejecución y de la responsabilidad de poder ejecutar el proyecto, las autoridades deciden que ya no tienen tiempo, no tienen recursos, que el proyecto no era de ellos, etcétera. Lo que hablamos entonces con este apoyo político local es que realmente la institución de la municipalidad crea y quiera participar de este proyecto y no simplemente en un principio diga que está de acuerdo, pero no haya un involucramiento de ellos. Parte de lo que puede contribuir a que funcione también es, y que vaya de la mano del apoyo local es que ya este municipio cuente con la figura de ese gestor o gestora cultural local, que es una contraparte sumamente importante a la hora del desarrollo de estos proyectos. También que hayan recursos disponibles. Y cuando me refiero a los recursos disponibles es que también dentro del imaginario de los gobiernos locales, así como no comprenden en muchos casos que la gestión cultural va más allá de la producción de eventos, también va el estereotipo de creer que las actividades y la gestión y proyectos culturales no deben de llevar recursos de ningún tipo, que deben de ser, ¿verdad?, totalmente voluntarios, ¿verdad?, gratuitos, y no requiere de recursos. Y entonces parte de los elementos que se tienen que tomar en cuenta para poder llevar a cabo este proyecto es que sea una responsabilidad de generar aportes de recursos. No tienen que ser directamente monetarios, pero sí tienen que haber recursos de contraparte. También está el tema de la experiencia local en el desarrollo de proyectos en el ámbito cultural. Este es un elemento que a veces facilita aún más que haya ese apoyo político local, porque ya quiere decir que saben que la gestión cultural trasciende la parte de la producción de eventos. Luego, el eje central de que el proyecto realmente esté vivo y que funcione es la participación ciudadana. Es lograr que a la hora de proponerle a la comunidad llevar a cabo este proyecto, la comunidad quiera sumarse y esté de acuerdo en hacer el proyecto porque también lo consideran vital. Luego, en nuestro ejercicio es siempre importante que haya una figura de coordinación a lo largo del proceso. Alguien que vaya tomando en cuenta que todas las partes cumplan con sus responsabilidades, con los recursos disponibles, con las tareas dispuestas, para que no vaya quedando relegado el desarrollo del proyecto. Es también importante tener en cuenta que lo que les voy a mostrar son como las etapas que hemos pensado que llevan el proceso del inventario, pero que las etapas no están escritas en piedra, que parte de lo que ustedes pueden ver a lo largo de su carrera con la gestión cultural es que cada comunidad, cada población va a tener particularidades, necesidades y circunstancias que tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de implementar, en este caso, el proyecto del inventario. Por lo tanto, siempre van a haber variantes. Lo que yo hice en un cantón puede que no sirva para el siguiente cantón y hay que tener eso siempre presente. ¿Cuáles son las etapas que mencionamos? Bueno, la primera que hablamos es la de formalización del proceso. ¿Qué queremos decir en este caso? Digamos, ahora, pensando en ustedes como estudiantes, yo me acerco a un municipio y les planteo la posibilidad del proyecto del inventario. La idea es, después de una serie de conversaciones con estas autoridades, poder tener ya un compromiso firmado o acordado en donde se diga que se va a llevar a cabo el proyecto, quiénes van a ser parte de este proyecto, quiénes y qué recursos se va a contar para este proceso. Una vez que esa parte ya se formalizó, ya tenemos contraparte, ya tenemos identificados los recursos disponibles, entonces debemos de pasar a lo que hemos denominado como inauguración del proceso y organización. Y en eso nos referimos a ya tener una presentación y de contacto con las diferentes comunidades que integran el cantón.
Aquí depende de esa realidad y contexto del cantón, donde se puede pensar en hacer reuniones por distrito o por ciertas comunidades en específico, pensando en qué lugares es mejor hacer estas reuniones para que puedan más personas de la comunidad ser parte del proyecto y conocerlo. La idea ahí es plantear la posibilidad de hacer el inventario y que la gente, líderes comunales, miembros de la organización, del sector cultura, quieran sumarse a participar de manera voluntaria, brindando su información o contribuyendo con el proceso de levantado de la información. Este proceso puede llevar más de una reunión, dependiendo de las comunidades, dependiendo de la asistencia, dependiendo de las características del cantón. Y una vez que terminemos esa parte, se supondría que además de los representantes de la municipalidad, de la parte, digamos, en este caso, del encargado del proyecto y de la comunidad, tendríamos un equipo sólido de personas de la ciudadanía también que van a ser parte del proceso de llevar a cabo el inventario. Como ya tenemos ese equipo que representa tanto el gobierno local como la ciudadanía del cantón, el equipo tiene que darse la tarea de identificar cuáles son las prioridades de levantado de información. ¿Cuáles son las informaciones que queremos? Queremos información de todo tipo, o sea, de personas, de agrupaciones, festividades, manifestaciones, comida, agrupaciones, o la prioridad van a ser ciertos elementos. Queremos personas, queremos agrupaciones y manifestaciones, o etcétera. Esas son decisiones que el equipo de trabajo, que es esta parte de representación ciudadana y gobierno local, con la línea de quien coordina, van tomando. Luego de que tienen claro qué es la información que quieren levantar, está también cómo se levanta. Y ahí es donde también tiene que tomarse en cuenta el contexto comunitario de ese cantón. Es más sencillo ir a zonas más alejadas o todas las zonas son accesibles para llegar y no hay que hacer ninguna diferenciación, o verdad, cuáles son esas particularidades que tenemos que tomar en cuenta, qué es la mejor forma para hacer este levantado de información, es convocar como un taller y poder levantar cierta información, o es ir casa por casa, o es permitir a las personas que se lleven el formulario y lo devuelvan después. Son elementos dentro de ese levantado de información a tomar en cuenta. Una vez que este equipo tiene eso claro, la idea es también dejar un tiempo prudencial para el levantado de la información. El tiempo va a depender mucho del equipo, del contexto de la extensión del territorio y su accesibilidad y la disposición de la gente. Nosotros el ejercicio lo hemos hecho dejando un plazo de 2 a 3 meses, pero bueno, todo depende, como les decía, del contexto y las necesidades del proyecto. Dentro de lo que ha sido el proceso de levantado, también hay un momento de procesamiento de esta información. En muchos casos, lo que siempre hacemos es pensar en una versión impresa del formulario que se le da a la gente para que llene, pero también hacemos una versión de Google Form para que esté digitalizado. Eso es parte de lo que contribuye a que el proceso de levantado de la información se vaya registrando de manera digital y no quede simplemente en el papel y se pueda tabular desde esa herramienta digital. Muchas veces hacer esta herramienta digital también nos permite, si la población de una comunidad es asidua al uso de formularios digitales, poder disminuir el consumo de papel y remitir enlaces de estos formularios para que la gente los llene de manera digital. Eso también contribuye a que el proceso de digitalización de la información se reduzca, pero igual debe de ir en paralelo con el levantado de la información. Este análisis e interpretación de la información es un punto fundamental. Muchas veces municipios o algunas personas creen que el inventariar es solamente tener como un listado en Excel de números de teléfono con nombres de personas y de lugares y de actividad. Y si bien tener un listado de este tipo es importante para ciertas referencias de eventos, no termina de mostrar realmente las particularidades del cantón y cómo está el sector cultural dentro de ese cantón. La idea del análisis es hacer un procesamiento y análisis de la información levantada. Por eso las preguntas que incluyen los formularios están asociadas en principio a describir esa actividad cultural, pero también a comprender cómo funciona esa actividad cultural. Si se hace por hobby, si se hace por trabajo, si se emplea a otros, en dónde se desarrolla, cómo funciona, si hay ingresos económicos de por medio, etcétera.
que al final en el análisis nos va a permitir entender esa dinámica cultural que se da en la zona. Si son actividades meramente de tradición que se han estado compartiendo y que se mantienen en el tiempo, si son actividades que se están viendo como lucrativas y de trabajo y por tanto sostienen económicamente hogares y a otros, son elementos importantes y es un punto clave dentro del proceso de qué es lo que genera el inventario como una herramienta para la toma de decisiones. Lo que hablamos de incorporar en el inventario tiene que ver con el hecho de que parte del proceso, como les decía, por el que nace esta metodología, es que en un punto, después de este proceso de levantado de la información y conforme se hace el análisis de la misma, podamos identificar recursos que se registren en el directorio cultural, de manera que el directorio se vaya enriqueciendo con información de estos cantones que se están inventariando. Nosotros entonces también le brindamos al municipio una versión de este cantón del directorio cultural con la información que se está levantando, para que si bien al entrar a Cicultura y al directorio ven toda la información nacional, las personas pueden entrar a la página web del municipio y ver específicamente la información de ese cantón que se inventarió. Lo que hablamos como estrategia de seguimiento es un punto clave, es un proceso paralelo también a todo el proceso de análisis, de incorporación en el directorio y de creación del directorio en la página web de la MUNI, y es que tiene que haber una estrategia lógica de cuando se acabe el inventario, cómo se va a aprovechar este análisis, este registro y qué queda a futuro a través de este proceso de trabajo. De manera que también quede estipulado responsabilidades de cómo cada cuánto se puede volver a repetir el inventario o se actualiza la información del inventario, para que no sea un punto muerto en donde se hace todo un esfuerzo de este proceso de trabajo comunitario y que luego quede, ¿verdad?, en una gavetita o no se aproveche. Entonces, el punto de la estrategia es esa, es una conversación entre las autoridades municipales con la misma comunidad en donde se genera esa estrategia de aprovechamiento de lo que se está generando y de cómo se ve a futuro en la actualización y seguir utilizando esta información. Luego, un punto importante dentro del proceso es siempre una devolución. La devolución porque al final las comunidades, ¿verdad?, están integrándose al proyecto, ya sea porque fueron parte del equipo que levantó la información o porque son parte de la gente que brindó la información. Hay que dar una devolución donde permita ver el alcance, qué fue resultados principales en ese análisis de la información, qué fue lo que se pudo registrar en el directorio, dónde pueden encontrar la información, ¿verdad?, tanto en el directorio de Cicultura como en el directorio municipal del cantón. Hasta ahora lo que llevamos de aplicar inventarios han sido 8 años con 10 cantones hasta el momento. Se inició en simultáneo con el cantón de Mora y Santana, se siguió con Grecia, luego con Belén en Heredia, en Esparza en Punta Arenas, que creo que algunos, bueno, justamente en el ejercicio de Esparza colaboraron estudiantes de la carrera y de un TCU de gestión cultural. En el 2017 estuvimos en La Alajuelita, en el 2018 en Los Santos y en el 2019 se hicieron en simultáneo en Turrialba y Santa Cruz. Este año estamos trabajando en Golfito, el inventario, y la idea es que el próximo año sea en Cahuita y Puerto Viejo. ¿Qué son las oportunidades que vemos con la implementación de un inventario, trabajando de manera colaborativa con las autoridades de gobierno local y con la participación de las comunidades? Lo que hemos aprendido es que si bien nosotros, al menos como Cicultura, nos acercamos a este municipio y a la comunidad para desarrollar el inventario, el proceso de reuniones y de trabajo hacia la estrategia de seguimiento van permitiendo identificar otros procesos y otras necesidades a las cuales va a complementar el inventario. Puedo comentar ahorita que en el caso de Grecia nos pasó que Grecia tenía en su momento, cuando ingresamos para hacer la propuesta del proyecto,
justamente el tema de que el gestor o gestora cultural era un puesto que no era fijo y que consideraban que era nada más que un productor que tenían que contratar para eventos muy concretos, como podía ser en el patio, ¿verdad? O proyectos navideños, o algunas actividades como el cantonato, pero no veían la necesidad del puesto como tal. A la luz de la presentación de lo que iba a ser el proyecto y de lo que fue implicando este proyecto, fue cuando comenzaron a darse cuenta de que la gestión cultural iba más allá de esos eventos y decidieron generar el puesto fijo de gestor cultural. En el caso de lo que fue Belén, cuando estábamos presentando la propuesta de hacer el inventario, vieron como una oportunidad para reactivar y reacomodar la política cultural que ya tenían aprobada en el municipio, que podía complementarse con los resultados de ese inventario. En ese caso, ellos tenían desde hace unos 2 años, en ese momento, la intención de generar unos fondos concursables, pero no sabían propiamente cuáles eran como las principales actividades culturales que se desarrollaban. El inventario le dio dentro de sus resultados justamente eso, identificar las principales actividades culturales que se estaban desarrollando en el cantón, y de ahí, a partir del cierre del inventario, con la presentación de resultados, pudieron implementar y ya concretar el proyecto de los fondos concursables. Entonces, lo que visualizamos es que genera oportunidades muy significativas, pero que van a variar desde el cantón, y que el gestor y la gestora que quieran aplicar el inventario tienen que tener presente para el desarrollo del proyecto y para el proceso de la estrategia, de cómo puede ser el aprovechamiento a largo plazo del inventario. Esto de las oportunidades de revisar, validar e incluir nuevos elementos a la metodología de trabajo, eso es lo que les comentaba, de que no están escritos en piedra. Hay como un punto del 1, ¿verdad?, al 9, que creemos que es como el momento lógico, pero cómo se ejecutan en realidad de los cantones es lo que creemos que siempre va a variar. Un ejemplo que les mencioné ahora era, para el contacto y levantado de información, normalmente habíamos hecho en algunos casos reuniones en los distritos, convocando a diferentes actores, miembros de agrupaciones y actividades culturales para que se sumaran al grupo de trabajo. Pero en otros casos, la gente de una vez está tan convencida que ya quisiera poder avanzar con el levantado de información. Entonces, muchas veces eso hay que tomarlo en cuenta con la realidad de cada uno de esos contextos para poder ir ampliando y enriqueciendo la metodología como tal. Parte de lo que hemos ido generando a través del proyecto es también la pertinencia para comunicar e informar e invitar a participar a la gente, es poder diseñar una línea gráfica que le permita a las personas entender que el proyecto es de ellos, es de la comunidad y no es algo completamente institucionalizado. Y para eso es un proceso de trabajo de entender referentes identitarios, culturales propios de esa localidad, que nos permitan generar estos afiches de información de los procesos para comunicar de mejor manera a la gente e invitarla a participar. Esto es algo que tratamos en la medida de que las personas quieran implementar el proyecto, es coordinar con oficinas de nuestra institución para que también en el proceso, mientras se está haciendo el levantado de información, paralelo se pueden hacer algunos talleres de presentación de información de fondos concursables de nuestra institución, porque a veces las personas desconocen que existen estos fondos y cuáles pueden ser las características y poder participar de ellos. Entonces siempre vemos como una oportunidad la posibilidad de coordinar y que puedan recibir esa información. Parte de lo que hablamos de la línea gráfica, les traje algunas imágenes para que vieran. En el caso de Grecia, el tema de la caña era muy importante, entonces la serie de afiches que hicimos informativos tenían que ver con cómo se sembraba, aquí se corta y luego se recoge la caña, para ilustrar un poco la actividad del trabajo de las etapas de recopilación de la información. En el caso, digamos, de Belén, justamente también entraba en inauguración la restauración de lo que era la antigua estación del tren, y el tren había sido siempre un elemento fundamental en el imaginario
la gente en Berlín, así que hicimos una serie de afiches que tenían que ver con Súbase al tren de la cultura, entonces cómo se colocaban los rieles, cómo el tren venía, y en este caso un poquito de la fachada de esa estación del tren. En el caso de Esparza, ellos sentían que había muchos elementos identitarios, como el turismo, como el arte, como la historia, pero también, ¿verdad? El turismo era un punto fundamental, así que hicimos una serie de artículos, pero con fotografías de elementos que para ellos eran muy significativos, y la frase de somos arte, o somos turismo, o somos trabajo, somos cultura y somos Esparza, que también son elementos que contribuyen a que la gente se siente apropiada del proyecto. En el caso de la abuelita, elementos que utilizamos eran la cruz, utilizamos el Cristo negro de Esquipulas, entre otros elementos que fuimos reflejando a lo largo de los afiches que creamos. En el caso de la zona de los Santos, también tratamos como de particularizar elementos como pueden ser la iglesia, como pueden ser las actividades, como en el caso de Dota, que son más músicos, se reconocen por lo mismo. En cambio en Tabatú el reflejo de la cosecha del café, y León Cortés, bueno, que se considera como un cantón alegre, en donde siempre los otros dos cantones visitan para festejar y recibir y conocer sobre actividades culturales. Materiales que generamos para poder hacer esa presentación de resultados, los afiches, hacemos afiches con un resumen de los principales resultados que se pueden encontrar en ese análisis que se hace de un inventario, para que aunque la gente asista al evento, se lleve algo que le sirva de referente de cuál es esa información importante que se encontró. Generamos, como les digo, un pequeño banner para que la gente sepa cómo ubicar el mini directorio en la página de la municipalidad. A la gente que se sumó como parte del equipo ciudadano para el levantado de la información, generalmente le damos un certificado de agradecimiento, un reconocimiento a que su labor como parte de la sociedad nos permitió llevar a cabo el proyecto. ¿Qué son parte de los datos relevantes que damos del sector cultural? Bueno, tenemos los referentes de la edad y del género, podemos entender quiénes son los principales activadores ¿verdad? Participantes de las actividades, si son mujeres, si son varones, ver si hay más actividad cultural desde un grupo etario en específico. También, como les decía, el tema de si es por ingreso, o sea, si es una actividad económica para las personas, o en realidad es solamente una actividad que quieren preservar, si están empleando otras personas dentro de esa actividad cultural, ¿verdad? Que es entonces visibilizar la generación del empleo a través de la actividad cultural, entender dónde se está desarrollando estas actividades, se están generando locales propios, se están usando espacios de uso comunitario para la aplicación de estas actividades, y obviamente cuáles son esas principales actividades culturales que se están desarrollando en el cantón. Como les mencionaba, actualmente estamos en Golfito, y en los procesos de inventario, cuando no nos estamos dirigiendo nosotros 100%, sino que son otras iniciativas, lo que hemos estado haciendo es un poco de asesoramiento de manera remota, en estos casos, ¿verdad? O si no, de alguna visita, de presentación, de orientación, para que la gente pueda ir armando cómo desarrollarían en su cantón esas 9 etapas que mencionáis. Poder darle lo que ha sido los machotes base de formularios para el levantado de la información, igual para que haya un conocimiento y una valoración de los mismos, se pueda hacer actualizaciones o inclusiones de preguntas dentro de los formularios. Hacemos presentaciones como esta para contextualizar un poco a las instancias o a las personas que estén interesadas en el utilizar esta metodología, para que comprendan en qué consiste. Si ya están, o sea, decididos, si están ejecutando el inventario, tratamos de darles por lo menos unas 3 capacitaciones disponibles para que puedan llevar a cabo parte de este proceso, sobre todo del ingreso de la información a nuestro sistema. En ese sentido, tratamos de explicar cuáles son las categorías, ¿verdad?, del universo cultural que utilizamos en nuestro directorio, y en relación a eso, cómo se asocia con los formularios de levantado de la información, así como a los digitadores que van a ingresar esas fichas dentro del directorio, poderles explicar cómo se hace ese ingreso, cómo se
editores de su ficha, poderles dar la orientación para que efectivamente puedan terminar de construir su ficha a partir de lo que brindaron en el formulario del inventario y que puedan seguir actualizando esa información. La mano de que las personas digitadoras o miembros de la comunidad vayan a recibir estas capacitaciones porque quieren ser parte de la red de editores, se les daría entonces los accesos para que puedan hacerlo. Y también se les da el código de mini directorio que hablé para que puedan encontrar dentro de las páginas web de las municipalidades esa versión del directorio cultural de su cantón. ¿Qué es lo que consideramos que siempre estos ejecutores de inventario tienen que tener? Bueno, el personal de ejecución del proyecto, ahí están desde las personas que coordinarán y la persona que estará a cargo, parte de los entrevistadores, las personas que van a digitar la información, si van a tener diseño o línea gráfica, alguien que sepa de diseño, la parte un poco de informática, si requieren, ¿verdad?, de coordinación para la colocación de ese mini directorio en la página web de la MUNI. Tomar en cuenta el diseño de estos materiales gráficos para comunicar y difundir. Ahora inclusive que estamos en este momento de un poco de basarnos solo en lo digital, es muy importante poder tener algunos afiches, ¿verdad?, informativos y llamativos que podamos distribuir desde WhatsApp a Facebook y otras redes sociales para comunicarle a la gente los procesos de trabajo. En este caso, bueno, como estamos en estos momentos digitales, creo que no se está trabajando tanto en campo, pero de hacerlo, pensar en la impresión de estos diseños para poder distribuir, comunicar, colocar en lugares de la comunidad que la gente pueda visibilizarlos. Cuando se va a hacer visitas, para las reuniones, para el levantado de información, contar con transporte para poder acceder dependiendo de las zonas, ¿verdad? Inclusive hay que pasar en canoa, ¿verdad? Tener los recursos para trasladarse, tenerlo en cuenta, que si hay reuniones con la comunidad se pueda contar con los recursos para poderles brindar, aunque sea un jugo y una galleta. Sabemos que a veces es difícil para la gente llegar a estas reuniones, se vuelve complicado no poderles dar por lo menos, al menos ese elemento de agradecimiento por asistir, generar las acciones de convocatoria y confirmación de las comunidades para estas reuniones, ¿verdad?, de comunicación y de sumatoria y de participación para el llenado de la información, imprimir los formularios, ¿verdad?, en el caso de que se deba de usar solo papel, digitar esos formularios, y el acto de clausura que les decía, que es la parte de poder dar esa devolución a la comunidad y que se enteren de cuáles fueron los principales resultados que arrojó el inventario. Eso sería. Ahora, si gustan, como no me interrumpieron porque pensé que me iban a preguntar de camino, quedo a disposición de todos para que me consulten dudas, comentarios o consultas al respecto. Gracias, Natalia, muy interesante y muy esclarecedor todo lo que has comentado. Acá hay algunas consultas, se las voy a leer. Bueno, la primera, pero yo creo que ya la contestaste, pero igual. Sería bueno que si puedes comentar un caso exitoso y otro no tanto para entender las posibilidades de desarrollar ese tipo de inventarios. Ok, qué comprometedor. Yo tendría que decir que, sin ánimo de parecer presunciosa, prácticamente todos los inventarios que hemos llevado hasta el momento han sido exitosos. Cabe destacar tal vez elementos como, en el caso del año pasado, entre Turrialba y Santa Cruz, el de Santa Cruz no lo desarrollamos directamente la unidad de cultura y economía, sino que la oficina de la unidad de patrimonio cultural e inmaterial, que es parte de nuestro ministerio, dentro del Centro de Patrimonio, se aventuró a retomar esta metodología y aplicarlos ellos en Santa Cruz. Y lo que se enfrentó los compañeros de la unidad fue que, como les decía, el tema de la voluntad política. Hubo una afirmación de parte de la municipalidad en su momento de claro, me parece maravilloso lo que ustedes quieran hacer el proyecto, y luego hubo un desdén total. Ya no hubo un involucramiento de ese gobierno local, sí hubo un completo sumatoria de las comunidades dentro de Santa Cruz. Entonces, por dicha, la información se completó porque la ciudadanía sí estaba comprometida e interesada en el proyecto.
pero no hubo esa contraparte municipal. ¿Qué implica para nosotros? Y digamos que ahí sí puedo decir que es lo no exitoso. En su momento entonces, además, estábamos el año pasado en un proceso como de transición, ¿verdad? Este año ya hay nuevas autoridades en los gobiernos locales en muchos casos, entonces no hubo participación ni involucramiento de esa autoridad municipal. En su momento, por un puro compromiso, colocaron ese mini directorio de Santa Cruz, pero ahora ya no está disponible. Eso es porque ya hubo cambio de autoridad, porque no hubo... Eso es como tal vez lo no exitoso en algunos casos. Igual nos sucedió en parte ahora con la municipalidad de Donta también, que las autoridades nos decían, nos parece maravilloso el proyecto y todo, pero a la hora de buscar esa contraparte municipal de colaboración, desaparecía. Entonces, puedo decir que hemos completado los inventarios y todo, pero siempre lo que vamos a enfatizar es que si esa contraparte no está realmente involucrada, se vuelve como una silla de pata renta, que entonces disminuye la posibilidad del aprovechamiento de lo que se genera desde el inventario. Porque entonces esta autoridad local que debería generar política cultural local, que debería generar proyectos de gestión cultural desde lo local, no aprovecha esa información, no utiliza esa información y eso deja al renta la posibilidad de esa gestión local. Eso podría decir yo que es lo no exitoso. Perfecto. Gracias. La otra consulta es, en el contexto actual de la pandemia y el distanciamiento social, hace que la participación de la comunidad se reduzca o se imposibilite. ¿Cómo se podría involucrar a la comunidad sin reunirnos en un espacio físico? ¿Cuál puede ser la estrategia? Bueno, justamente realizar el inventario de Golfito este año implicó eso. Justo estábamos por entrar a las reuniones de contacto distritales para plantear el proyecto y sumando equipo local, y fue la declaratoria de emergencia. Tengo que reconocer que hay dos elementos. La gente, anímicamente hablando, sí siente una preocupación, un malestar en el tema cultural, ¿verdad? Hacia cómo me ayudan, esto cómo me sirve, en la inmediatez puede no resultar tan atractivo, por decirlo así, poder contribuir con el proyecto del inventario. Pero como iniciativa lo que hemos hecho es que hemos buscado comunicación en estilo bola de nieve, a través de ciertos actores clave con los que ya hemos contactado, líderes de ciertas asociaciones, de ciertos colectivos, etcétera. Hemos hecho el contacto para plantear la posibilidad de seguir con el proyecto. Y ha habido una reacción positiva de seguir con el proyecto, y entonces lo que se ha tenido que recurrir es a cero papel, ¿verdad? Cero presencialidad, y a través de WhatsApp se han mandado los enlaces digitales. Y en los casos que la gente o tiene miedo o del todo se le dificulta porque no tiene como esa facilidad del uso de herramientas digitales, se han hecho entrevistas telefónicas. Entonces prácticamente es como lo que hemos recurrido. Siempre hay como cierto temor de paso, ¿verdad? Estamos ante temas de estafas, ¿verdad? De que cómo que me meto un link o cómo que usted me llama de dónde y cómo sé yo que es cierto. Claro, hay un recelo de las personas porque lamentablemente se enfrenta uno a ese tema, pero de alguna forma igual sí hemos tenido una reacción positiva. El tema ha sido, sí, que hay que tomar en cuenta a veces hasta el clima. Ahora lo tomamos en cuenta con un proceso que estábamos haciendo con Guanacaste, la zona que les tocaba contactar está inundada. Entonces, obviamente, dentro de las prioridades de la gente, pues, ¿verdad? No nos va a atender ni les va a importar darnos la información. Pero eso es como los elementos a considerar, que las personas no estén enfrentando una dificultad mayor, y si no lo están haciendo, digamos, puede ser que ellos tengan la reacción de contestar y de participar, pero hay que tomar en cuenta eso, utilizar los medios digitales para que llenen la información o hacer entrevistas pero telefónicas. Eso es lo que hemos estado aplicando. Sí hicimos como una gira, pero igual fue como una gira muy concreta, igual de llevar todas las medidas de protección y ver igual entrevistas presenciales, pero a una distancia concreta de una persona con el entrevistador para guardar los temas de distanciamiento de seguridad y no poner en riesgo a nadie, llevar igual materiales de mascarillas, etcétera, por si la persona llega a la entrevista y no los tiene, entonces tenga, aquí está su alcohol en gel y aquí tiene su mascarilla para que nos entrevistemos tranquilamente.
ese tipo de elementos son los que hemos tenido que tomar en cuenta. Pero digamos que esta iniciativa de Golfito ha sido a través de, en media pandemia. Bueno, la otra, Ana Cristina nos dice, yo soy profesional en turismo, pero en la municipalidad de mi cantón no hay gestor cultural ni oficina de turismo y no hay apoyo a estas iniciativas. Entonces nos consulta, ¿cómo puede desde la individualidad y desde mi participación en la Asociación de Desarrollo, de la que soy parte, poder involucrarme en tomar decisiones para llevar a cabo un proyecto como este? Bueno, yo a veces soy como muy formalista y la gente cree que soy ilusa por eso, pero creo en que hay que utilizar los mecanismos existentes. Para mí un primer paso, bueno, por código municipal, en teoría, debería de haber al menos una comisión de cultura. Aquí desconozco, debería de haberla como hay una comisión de deportes, entonces no sé si es que tal vez pasa, ¿verdad? Que hay gente que nos dice en las comunidades que a veces esas comisiones son también como muy de desdén, como de que solo se organizan para eventos, pero no son un proceso constante de trabajo y eso implica también una resistencia a entender lo de la gestión. Pero yo pensaría que ella, que además dice que es miembro de una asociación de desarrollo, podría valorar, acercarse en principio a esa comisión de cultura para ver cuál es su agenda de trabajo, si la tiene, o sus prioridades de atención, como para proponer por esa línea. O en todo caso también buscar un espacio en la misma comisión, en la misma consejo municipal, para plantear la posibilidad de llevar a cabo este proyecto. Porque ahora que ella menciona esto es un punto importante que apenas se me fue, y es que desde el año pasado justamente los inventarios culturales retoman otro papel que ya no es solamente a raíz de poder ir generando y contribuyendo a la gestión de los proyectos o acciones dentro de gobiernos locales que tengan un gestor cultural, sino que también lo estamos haciendo en centros que desde el ICT han encontrado que son centros de desarrollo turístico. Entonces se ha sumado un actor más dentro de la ciudadanía de trabajo, que ya no es solo la municipalidad, sino las cámaras de turismo, valorando que este inventario, así como hemos dicho, que genera una gran análisis de esa radiografía de la situación de las actividades culturales dentro de una zona, también nos permite identificar atractivos culturales que pueda tener una zona y que son potenciadores de atracción turística, que complementan lo que es ya atractivo turístico dentro de una zona. Entonces, elementos tan básicos como prácticas alimenticias tradicionales que también, de paso, si voy a ir a este tour de caminata por X lugar, puedo pasar por la soda de fulana de tal, o puedo ir a tal lugar y me preparan tal alimento que solo consigo en esta comunidad, o paso por este sitio y me cuentan tales leyendas de la zona. Son elementos que también se complementan para poder generar estos atractivos culturales que complementen las opciones de atracción turística que puede ofrecer un cantón. Entonces es un elemento en donde ella puede fusionar lo que ya ella conoce como gestora turística y que puede contribuir a su propuesta. Pero creo que tendría que empezar o con la Comisión de Cultura, si tiene la receptividad, o con buscar el espacio en el Consejo Municipal para plantear la posibilidad de que la municipalidad quiera sumarse de alguna forma. Y ella además, bueno, con ese visto bueno de esa municipalidad, de ahí puede obtener algún tipo de recurso de apoyo, pero igual tiene que hacer todo el otro proceso de sumar a más personas dentro de la comunidad que quieran apropiarse del proceso, ¿verdad? Y que contribuyan al aprovechamiento del proyecto. Muy bien. Vamos con otra. Dice, ¿cuál sería el proceso que debe realizar algún gobierno local o colectivo local que ya realizó un inventario cultural para solicitar capacitación sobre el ingreso de la información al directorio de Cultura? Y la voy a enlazar con otra consulta que está por acá, que si han trabajado ustedes en estrategias de actualización de los inventarios. Pues sí, fíjese que, bueno, cualquier persona, independientemente de sea o no un gobierno local, puede ir a nuestra página principal, a si.cultura.cr, y en la parte superior derecha dice solicite su cuenta. Solicitar su cuenta es para poder ser editor. Entonces, las personas, aunque no hayamos hecho esta dinámica del inventario, pero sabe que desarrolla una actividad cultural o es parte o administra un espacio cultural, puede solicitar ser registrado y que le demos
los elementos de acceso para crear fichas. Igual, normalmente con tiempo podemos programar una capacitación para un grupo de personas. Bueno, ahorita las estamos haciendo digitales, inclusive, digamos que más fácilmente, en teoría, digamos, hacemos algunas capacitaciones ahorita, porque tenemos que hacerlas de manera virtual, pero digamos, cuando son presenciales, como es un tema de desplazamiento, hay que buscar un espacio que tenga computadoras, que tenga acceso a internet, etcétera, ¿verdad? Ocupamos de cierto tiempo como para valorar poder tener un grupo de personas que capacitar, pero siempre tenemos la apertura de que las municipalidades, organizaciones, o sea, no solamente tienen que ser municipalidades, nos ha pasado cooperativas, asociaciones de artesanos, de músicos, etcétera, nos piden poder dar la orientación de capacitación para que esos artistas, esas personas, se registren y tengan su ficha en el directorio. Sobre el tema con los cantones que hemos hecho inventario, justamente desde el año pasado estamos, y este año termina, un proceso de trabajo de estrategias actualizadas de seguimiento con cada uno de los cantones que hemos trabajado, desde Santana hasta Turrialba. Estamos trabajando justamente para que haya una estrategia actualizada a largo plazo que retome actualización en el caso de inventarios que son, porque son los más viejitos, digamos la del 2013 ahorita está muy viejito, debería de ser uno nuevo, en Santana y Mora, etcétera, y estrategias de complementariedad del uso de la información. Justamente este año lo estamos haciendo. Entonces, en esa línea, Natalia, ¿cada cuánto se recomienda que debe hacerse esta actualización? La actualización del inventario nosotros consideramos que puede ser por lo menos cada 3 años. Todo depende inclusive de la dinámica social. Digamos, ahorita yo le tendría que decir que estamos sufriendo un impacto muy significativo en general en cualquier actividad económica, en todas las culturales también. Entonces, prácticamente esto tendría que ser una llamada de atención porque pueden ser que algunas personas que se dedicaban a ciertas actividades culturales o que tenían espacios culturales ya no los vayan a tener o no los vayan a reabrir o etcétera. Este es un punto de inflexión. En la normalidad, que no sabemos si va a volver, creería yo que tal vez puede ser unos cada 3 años. Hay personas que por su actividad no van a cambiar, hay personas que lamentablemente por su edad van a fallecer y etcétera. Yo creo que unos 3 años es un tiempo adecuado. Igual, digamos, estos 3 años los refiero como un elemento masivo, como decir, vamos a hacer un levantado de todo el cantón. Pero en realidad la idea también es que haya una constante que me permita ir actualizando cositas. Si yo soy músico, ya tengo mi ficha inclusive registrada en el sistema, lo que el gestor o la gestora debería tener presente es que si cambió el número de teléfono o cierta dirección donde vivía, datos muy pequeños, esa persona recuerda actualizar su ficha y ya ahí está actualizando información. Entonces, eso sí es importante. Digamos, la información existente, registrada, debe de ser constantemente actualizada y dejar ese mecanismo donde la gente recuerde y pueda actualizar la información. Pero cuando queremos hacer algo masivo, porque quiero ver si un espacio dejó de funcionar o porque surgió un nuevo espacio cultural o la festividad X dejó de darse o surgió una nueva festividad, etcétera, es importante unos 3 años de tiempo como para ver qué desapareció y qué apareció también, pero sin perder en ese lapso la constante de actualizar datos para que realmente sea aprovechable la información. Muy bien. Y aquí creo que tenemos la última consulta, porque no me ha llegado nada por Facebook. Es como un comentario que luego hace la consulta. En el caso de Punta Arenas, el cantón de Punta Arenas, la UNED había iniciado como todo un proceso, ¿verdad? Entonces dice, bueno, en el caso de Punta Arenas considera que hay interés por parte de líderes, autoridades y demás involucrados del sector cultura para realizar un inventario cultural que potencie y promueva la labor cultural, especialmente en la coyuntura actual. Tengo entendido que la UNED lo tenía como proyecto para febrero de este año, pero desconozco si se va concretando o quedó en convocatoria. Ese es como el comentario que nos hacen unas participantes. ¿Tiene usted conocimiento de si en Punta Arenas se inició algo o se podría iniciar algo? Bueno, en este momento nosotros como comunidad hemos tenido algunos espacios de reunión y presentación con representantes de la UNED de diferentes zonas, siempre interesados en conocer esta metodología y buscar recursos desde ya sea Vicerrectoría de Acción Social u otro para poder llevar a cabo en algunas zonas. Pero
recientemente no he recibido confirmación de que ya hubiera estado en pie un proyecto, al menos en el caso de Punta Arenas, del Cantón Central de Punta Arenas. No tengo esa información. Entonces, puede ser que tal vez estaban como buscando un poco de validación municipal y todavía no habían hecho el acercamiento total, pero sí habíamos tenido contacto en general con representantes. Pero probablemente querían como esa parte antes de poder ya pedir el resto de herramientas, pero no tengo como, en estos restantes meses no he recibido mucho contacto como que me confirmen que lo estarían implementando. Sí, también supongo que es un asunto de cambio de gobierno, ¿verdad? Que también hay que ver que darle chance a que se estabilizara todo esto. Sí, es que también, exacto, o sea, hay un impacto en los gobiernos locales significativo por eso. O sea, han habido, o sea, mayo entraron nuevas autoridades y este año, además de que son nuevas autoridades, deben de estar en un ajuste de conocimiento de oficinas, proyectos y etcétera. Surgió la emergencia de la pandemia y eso también reajusta necesidades, criterios. Puede ser que inclusive también si la UNED estaba en ese proceso, como ahorita hay ciertas pausas para acciones, ¿verdad? Por la misma emergencia, tal vez lo tengan pausado, pero si no tengo ahorita recientemente un conocimiento de que estén implementando. Bien. Y Natalia, tal vez la última consulta, hay algunos municipios que en lugar de lanzarse de entrada a realizar un inventario cultural con esta metodología, optan por algo, por un registro, ¿verdad? Por esa base mínima de ese Excel que todos visualizan, ¿verdad? Con información y además de su cantón, pues, ¿verdad? O de algunos sectores del cantón. Esto puede ser, o se puede considerar como un primer paso preliminar o básico para luego optar por un inventario cultural. ¿Es válido? Sí complementa, porque puede ser un listado de posibles contactos, ¿verdad? A quienes invitar a participar, a sumarse al proceso y que además contribuyan levantando información o brindándola. Pero eso apenas es un primer paso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Parte del fundamento del inventario no es solamente levantar este registro, digamos, este listado, ¿verdad? De posibles actividades o personas trabajadores culturales, sino es ir más allá y analizar qué implicaciones tiene que ver con esto. Mucho de lo que preguntamos, como vimos en los indicadores, me permite entender cuál es esa población cultural. Es decir, son más mujeres o varones los que realizan actividad cultural, son más tal actividad cultural, digamos, con Santana y Mora. Con Santana sabía que su referente como una manifestación de su tradición cultural era la orfebrería y el trabajo cerámico. Pero resulta que cuando empezamos a hacer el inventario se dan cuenta de que también había un gran recurso de artes visuales y de música. Y ellos no sabían, digamos, la cantidad tan numerosa que había. Y habían atraído en los últimos años de artistas visuales y de músicos. Y eso ya les hacía una llamada de emergencia a darse cuenta de que tal vez las actividades culturales y proyectos estaban solamente concentrados en esta manifestación y estaba, por decirlo así, dejando por fuera otras actividades culturales. El tema que le decía de los fondos concursables con Belén, entonces, si solo tuviera un listado de personas, sí tengo un listado de personas que, como le digo, se limita a, si ocupo convocar X cosa, puedo convocar porque tengo un listado ahí que dice que hacen X o Y, pero eso ¿qué le representa como información que nutra acciones de proyectos o de orientaciones para toma de decisiones? Ninguna, porque no estoy analizando lo que tengo ahí. Y parte de la información que levanta el inventario no me contribuye a eso, a poder hacer ese análisis que me permite hacer esa idea de, mira, las actividades culturales son importantes, son numerosas, están más concentradas en tal zona o no, y además son más de trabajo y no solamente por hobby, mira, está generando empleo, etcétera. Elementos que permiten a un gobierno local o a las mismas organizaciones comunitarias a la hora de tomar esas decisiones de proyectos, saber que están en una línea correcta, de que si voy a generar proyectos de circulación de obras de teatro es porque hay muchos grupos de teatro y que justamente los grupos de teatro dicen que no hay espacios para presentarse. Ese tipo de cosas son informaciones que nos brindan el levantado de la información del inventario y que creemos que son valiosas, como le decía, no solamente para un gobierno local que se sume, sino también para la toma de las organizaciones comunitarias. Excelente. Me llegó una última pregunta, perdón por abusar del tiempo, Natalia. No se preocupe. Me consulta, gracias.
si también es válido fragmentar el formulario. Por ejemplo, dada ahora la coyuntura de la pandemia, si se pueden realizar algún porcentaje, ¿verdad?, de aplicación de los formularios este año y continuar el próximo año. Si eso es pertinente, o si se considera que es mejor esperar el próximo año para empezar todo el año con eso, o sea, si es válido o no fragmentar o hacer por etapas el inventario. Claro, en realidad nosotros lo hacemos por etapas, digamos, lo hacemos por momentos, por decirlo así. Las etapas nos sirven para eso. Muchas veces lo que hacemos es, exacto, de un año, el año anterior tomamos unos 2 meses a veces solo para esa primera etapa que hablábamos de sumar al gobierno local. ¿Qué reuniones como les decía ahora? Nos presentamos ante el Consejo Municipal o nos reunimos con la Comisión de Cultura, nos reunimos con el alcalde o la alcaldesa, con la vicealcalde o la alcaldesa. Hacemos como una serie como de reuniones con los gobiernos locales, de todas las autoridades que haya que presentar el proyecto, como para que no haya una forma de que digan que no, por decirlo así, o por lo menos para saber que el alcalde es capaz o la alcaldesa me dijo que sí, pero resulta que tiene algún conflicto con el Consejo Municipal y le va a decir que por qué. Entonces es como tomar todos los flancos, y lo que hacemos muchas veces, para que de una u otra forma estén de acuerdo, valoricen el proyecto. Además también sepan que no es un tema partidario, que no es un tema político, que también a veces se da mucho en general, pero sobre todo a veces en los gobiernos locales, que resulta que ahí hay un tema de tipo político, porque si el alcalde es del color morado y la mayoría del Consejo Municipal son azules, ya les molesta porque el señor es del morado y no es del azul. Y nosotros, eso es un punto importante del gestor y la gestora, es que nosotros no tenemos colores políticos, nosotros no representamos, ¿verdad?, intereses políticos, sino que nuestra representación es el interés del desarrollo comunitario. Entonces, sí, hacemos normalmente es un primer acercamiento con esas autoridades como para ver si ya hay un visto bueno y además qué van a dar. Poder sentar como una carta de responsabilidad, etcétera, de sí, el gobierno local está de acuerdo y sí, ya sea la persona tal, ya sea por el papel que tenga, si no hay gestor o gestora, pero esa persona va a ser además un representante del gobierno local. Entonces, para tener como un solo canal. Entonces, si la municipalidad me va a decir que hay transporte, es porque esa persona que pusieron ahí me confirmó que íbamos a tener transporte. Yo no tengo que volver a hacer toda esta caminata, ¿verdad? De ir a todas las autoridades para ver si voy a tener transporte o no. No, necesitaron una persona que va a representar al gobierno local, que va a trabajar con nosotros y que si me dice que vamos a tener transporte es porque ya esas autoridades me van a dar el transporte o me van a dar el espacio o me van a dar refrigerio o alguna cosa. Entonces sí lo hacemos como en etapas. Normalmente, dependiendo del tiempo disponible, puede ser que nos alcance apenas para poder hacer esas primeras reuniones y tener ese acuerdo y ya a partir del siguiente año, entre enero y febrero, hacer esas reuniones comunitarias, las distritales, la etapa 2, en donde vamos a las comunidades y les explicamos el proyecto y que quieren sumarse y cómo se van a sumar, sea porque van a darle la información o van a ser parte de nuestro equipo de trabajo. Entonces sí, en la medida de lo posible, sí creemos que es como mejor tomarse el tiempo disponible. Nosotros lo que hacemos es que al final dejamos unos 12 meses de ejecución, entre que podemos tomar unos mesecitos de este año, por decirlo así, y el siguiente trabajamos con los otro. Digamos, en este caso que te decía, el otro año vamos a trabajar por Cahuite, Puerto Viejo. Bueno, dentro de unos meses, y lo que haríamos es tener estas conversaciones con parte de las organizaciones comunitarias de esta zona para ir viendo qué es el proyecto, que quieran sumarse, cómo poder trabajarlo, tener acuerdos y ya propiamente el otro año poder pensar cómo nos reunimos con las diferentes partes de la comunidad, a quienes hay que convocar, cómo explicarles, presentar el proyecto y ahí definir un poquito los casos de levantado de la información. De paso, porque como te digo, también hay que tomar los contextos naturales de nuestra zona. Los tiempos de lluvia, dependiendo de la zona del país en el que uno esté, se inundan los lugares, se incomunican las zonas, hay mucha emergencia. Y la verdad es que eso entonces no se va a volver una prioridad. La prioridad va a ser atender este tipo de situaciones. Hay que tomar en cuenta que ese año no se vuelve nada, no es que hay meses, lamentablemente, van a haber circunstancias que nos van a quejar y que no se pueden tomar en consideración. Entonces, en la medida de lo posible, es como verse con esos 12 meses que pueden ser partidos, pueden ser unos meses este año, otros meses el siguiente, para que haya posibilidad de aprovechamiento de ellos.
del uso del tiempo y de los recursos. Perfecto, Natalia. Bueno, yo creo que no tenemos más consultas. Agradecerle, bueno, Natalia, ¿verdad? Cedeño, por este espacio, por esta información, por todo el detalle que nos ha dado en torno a esta gran herramienta del inventario cultural. Creo que ha sido bastante revelador e interesante para todos, a todos ustedes que nos han acompañado en este ratito de 1 hora y un poquito más. Espero que haya sido de mucho provecho, de mucho conocimiento y pues que también ya tengan algunos insumos para apoyar, para promocionar también todas las oportunidades que brinda un inventario cultural en una zona. Así que bueno, nuevamente agradecerles, les invito a que continúen también sintonizando, si se le puede llamar de esa manera, siguiendo más bien la página de Facebook de la carrera Gestión Cultural UCR. Ahí estaremos comunicando de forma oportuna las nuevas actividades que tendremos, todas con el objetivo de fortalecer conocimientos, de ampliar, ¿verdad? De dialogar en temas de interés. Así que bueno, nos esperamos por ahí. Natalia, nuevamente muchas gracias por colaborarnos, por su compromiso y por la gestión en todo este proceso. Muchas gracias por el espacio. Nosotros desde la Unidad de Cultura y Economía muy felices siempre de que nos inviten. Cuando gusten, cualquier otro de los contenidos que tenga el sistema, que es bastante amplio, encantados de poder hacer utilizar el espacio y poder llevarles esta información a ustedes como estudiantes, pero también al público en general que se acerque y pueda ver nuestras presentaciones. Perfecto, muchas gracias y que pasen una feliz tarde. Muy amables.